Y bueno, vamos a entrar en materia, si te parece. Tenemos pues un invitadazo, un invitadazo que siempre es un gran placer tenerlo aquí con nosotras, con nosotros. Es el doctor Lorenzo Meyer, a quien le invitamos para que nos acompañara en esta emisión a propósito de unas iniciativas que está tomando tanto el ala conservadora aquí en nuestro país como el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Así que no sé si ya ya veo por ahí, bien galán, mira, como siempre, al doctor Lorenzo Meyer, a quien le damos la más cordial bienvenida. Lorenzo, muy buenos días, bienvenido. Buen día a ambos. Vamos a ver qué podemos hacer de este enredo que, bueno, siempre hay enredo, ¿no? En política. Vamos a ver. Muy buenos días, doctor Meyer. Gracias por estar aquí. Lorenzo, ¿puedes bajar un poquito tu cámara? Porque tienes mucho aire arriba. Ándale. Eso es. Pues gracias, Lorenzo. Pues un gusto que nos acompañes. Y Lorenzo, pues otra vez, parece ser que se va a repetir el mes de noviembre, pero ahora va a ser a finales de febrero y a mediados de marzo. Es decir, el noviembre pasado, pues el ala conservadora encabezada por Claudio X González y José Woldenberg y los partidos de oposición, pues tuvieron una marcha que yo no sé si era más que el INE no se toca, era una marcha anti-López Obradorista que fue el 13 de noviembre pasado, y el presidente respondió con otra marcha que se llevó a cabo el 27 de noviembre de ese mismo año. Entonces eran los altos contrastes de una marcha y la otra. Pues ahora el ala conservadora pues está convocando nuevamente a una marcha en los sectores de oposición a finales de este mes de febrero, y el presidente igual. ¿Cuál es el momento que estás identificando que vivimos en el país? Así como cerró en noviembre con estas dos movilizaciones, el presidente había dicho, sí, posiblemente esta que hicimos fue la última. Pues ya vimos que no, no fue la última, y de hecho tengo muchas dudas de que sea la última de este año. ¿Cuál es tu valoración, Lorenzo? Bueno, estoy de acuerdo contigo. Hay que dejar una interrogación. Yo creo que va a haber más movilizaciones. La confrontación es inevitable. Se acerca ya la elección para el siguiente sexenio y el ambiente, casi diría yo, lo exige, que salgan a flor de piel las fuerzas que están contraponiéndose. Una manera de lograr esto, pues son las movilizaciones, que se vea físicamente en las calles el apoyo o la falta de apoyo. Hasta este momento, quien tiene la sartén por el mango es el presidente. No en balde ha gastado más de la mitad de su vida en andar recorriendo el país y saber cómo movilizar a las bases políticas, sociales que le apoyan. En esta movilización que tú hablas de, bueno, movilizaciones de noviembre pasado, la oposición hizo un ensayo. No le salió del todo bien, a mi juicio, pero cada quien es capaz ya de tener el propio. Fue una movilización relativamente pequeña, no marchó hasta el Zócalo, pudiendo haberlo hecho. Decidió que mejor se quedaba en el Monumento a la Revolución para no medirse, porque el Zócalo es ahora la medida. Lo ha sido ya desde hace varios años y a lo mejor lo seguirá siendo. Quienes son capaces de llenar el Zócalo, quienes nada más la mitad, quienes lo llenan con tiendas de campaña vacías y que el viento se lleva, que es un extremo, es decir, se llega al ridículo, pero por otro lado se tiene ya la tradición desde el neocardenismo, desde esas
de esa plaza llena que Cuauhtémoc Cárdenas logró y que luego López Obrador ha mantenido viva. Es pues un paso más en la confrontación que, como dijo lo ha dicho ya repetidas veces el presidente, tiene que ser pacífica, debe de ser pacífica, sería deseable que se mantuviera pacífica. Yo espero que así sea, pero el encono, la dureza de las partes, en particular la oposición, pues hace que esta situación invite al ciudadano por lo menos a pronunciarse, a no ser indiferente. Creo que la indiferencia es la que está perdiendo el campo, aunque en todos los sistemas políticos probablemente la mayoría de los ciudadanos son relativamente indiferentes, pero los más llenos de energía, de vigor, pues se manifiestan en las calles. Es interesante que en el momento del voto da lo mismo que estés archicomprometido con un partido, con un proyecto, a que si simplemente dices, bueno, voy a cumplir con mi obligación y sin mayor entusiasmo vas y depositas el voto. Todos son iguales. Pero en la etapa previa, que es esta, ahí sí se puede manifestar el entusiasmo, la fuerza, el vigor o la falta de entusiasmo y de fuerza y vigor de los apoyos. Eso es una de las cosas interesantes de estas manifestaciones. El que requieren invertir tiempo, esfuerzo de parte de cada uno de los que se manifiestan, y es una manera de medir el grado de compromiso, que no se va a medir con el voto, porque en ese sentido pues es neutral, da lo mismo que tengas 100% de entusiasmo a 10% si vas y depositas tu voto, es igual. Si son pobres, si son ricos, si son mujeres, si son hombres, si son jóvenes, si son viejos, en las manifestaciones todo esto se ve. Claro que no hay siempre una medida exacta y cada parte puede exagerar en el cálculo que haga sobre la composición y entusiasmo de los manifestantes, que si fueron acarreados, que si se les pagó, que si no se les pagó, un montón de variables que entran a la hora de considerar las manifestaciones en la calle, pero eso las hace bien interesantes. Muchas gracias, doctor Meyer. Una pregunta siguiendo esto que ustedes estaban ahorita dialogando sobre las próximas manifestaciones que habrá. ¿Qué dice para usted y para la nación que el 18 de marzo, después de 30 años que vivimos o más de neoliberalismo, ahora este 18 de marzo el presidente esté convocando a nombre de, bueno, para conmemorar la expropiación petrolera, pero también el llamado lo hace para celebrar y rescatar a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad? ¿Eso qué diría para usted, insisto, después de 30 años de neoliberalismo? Y otro, esto que está planteando nuevamente la oposición de esta concentración que va a haber el 26 de febrero, ellos nuevamente dicen, estamos llamando para defender al INE, cuando, bueno, vemos que realmente la reforma constitucional no pasó y que, bueno, se tuvo que recurrir al plan B. ¿Cuál sería su valoración sobre estos dos puntos, doctor Meyer? Bueno, vamos por el último, Violeta, por el último. En cierta medida, por azar, pero sobre todo por decisión de las dos partes, se ha centrado la atención en el INE. El INE es ahora como el campo de batalla. A lo mejor en unos meses más cambia, pero ahorita ese es el campo de batalla. La oposición dice, quieren matar a la democracia, y vaya que si está echando alertas por todas partes. Tiene el peligro de el pastor que grita viene el lobo, y nada más lo hace para divertirse,
y no viene nadie, y luego ya no se le cree. Decir que se quiere destruir a la democracia, y se va más lejos, porque si mi memoria no me es infiel, que puede serlo, el presidente del INE, a la hora de entrar en la controversia, dice que de seguir adelante, ya no la reforma electoral, sino estas modificaciones secundarias, se corre el riesgo de que la elección del 24 se ponga en duda, que no haya conformidad con el resultado, y que si no hay conformidad con el resultado, puede haber violencia, y dejó la puerta abierta para seguir adelante. Y si hay violencia, pues puede pasar lo que en Perú. Y si pasa lo que en Perú, aquí en la frontera con Estados Unidos, no lo dijo, pero está implícito. Entonces la gran potencia puede verse tentada a intervenir y una catástrofe nacional. Eso es lo que predice, por una modificación en las reglas del INE. En el origen de esto hay una inconformidad muy fácil de haberla solucionado, y que no fuera el INE la arena de la discusión. Cuando el presidente propone, como parte, en cierto sentido simbólica, en otro sí tiene, se puede medir en pesos y centavos, de que hay que bajarle el sueldo a las burocracias. Y empieza por el suyo, por su sueldo. Hay que bajar su estilo de vida, y empieza por no usar el avión ese enorme que está ahí guardado y que tiene una recámara y un comedor adentro y una sala de juntas, etcétera. Eso él lo hace a un lado, se va en aviones de línea, etcétera. Es un esfuerzo. No asumir el tren de vida de presidentes anteriores, y pide al resto de la burocracia que lo haga, pero el INE se niega y hace de la defensa de los sueldos, qué cosa más pedestre en última instancia, la esencia de su independencia. Vaya forma de definir la independencia, pero luego ha ido escalando, y lo que fue una petición presidencial para bajar el nivel de ingresos de las burocracias, de la alta burocracia, ya se convierte en una lucha por el INE y por su historia, reciente, que tiene momentos muy importantes. Es verdad que ya las elecciones se han vuelto más creíbles, pero no enteramente, no enteramente. La última elección en el Estado de México, ya con el INE tal como es ahora y con los personajes que lo dirigen, que son los de ahora, dejó mucho que desear. Y el INE le dejó todo esto al órgano local, que estaba desde luego en poder de los priistas, como ha estado desde que se fundó ese partido en 1929. Ahí se le fue una oportunidad de mostrar que ciertamente estaba comprometido con la democracia, incluso en esa parte de México donde se encuentra el bastión más duro del PRI, pero no lo hizo. Y las publicaciones que han salido a raíz de eso muestran que se usaron todos los medios sucios para mantener al PRI en la gubernatura y en los puestos directivos políticos de ese estado. Entonces, tiene partes indefendibles en sus propios términos. Y
Bueno, pues vamos a seguir teniendo al INE como campo de batalla. Eh, no es lo mejor que nos pudo haber sucedido. Hubiera sido mejor que la transformación hubiera sido más discreta, que su burocracia se hubiera amarrado el cinturón y que hubiera intervenido en momentos en que tenía que intervenir, como el del Estado de México. Pero ahora también está interviniendo en favor de los órganos locales, que dice, los van a eliminar. Bueno, y si los órganos locales son como el del Estado de México, pues desde luego que hay que entrar allí a hacer una limpieza. No es defendible ese estilo de elección, y ahí tiene un flanco abierto. Finalmente es parte de los estudios burocráticos y la teoría de la burocracia, que las burocracias, en particular las grandes, las complejas, en el fondo, sus esfuerzos primeros son por defenderse ellas mismas. En un famoso estudio sobre la administración de un hospital, se concluye que el punto más importante para la administración era defenderse ellos, a los administradores, luego defender a los intereses de los médicos, del personal auxiliar como enfermeras, etcétera, y ya en la escala, bajando la escala, el de los pacientes. Eso pasa en muchas otras, en casi todas las burocracias. Y aquí estamos viendo un caso que confirma esa regla. Sería bueno que con el tiempo se estudiara con ese enfoque al INE y a un montón de burocracias en México. Ya, gracias Lorenzo. Oye, Lorenzo, pues son varias preguntas, pero te lo resumo así. ¿Qué decir hoy? El presidente Andrés Manuel López Obrador le preguntaron sobre una nueva iniciativa de la oposición, pero ahora hay uno de los que la encabeza es Cuauhtémoc Cárdenas. Y si hay alguien que le siguió pues toda su trayectoria política a Cuauhtémoc Cárdenas y Andrés Manuel López Obrador, pues lo tenemos aquí a cuadro, bien galán, enfrente de nosotros, que sos vos. ¿Qué decir del presidente que dijo, bueno, pues tiempos de definiciones, y básicamente le dio un educado un comentario político, pues me parece también duro, pero crudo también? Y por el otro lado, ¿qué momento estás identificando que está percibiendo el gobierno de López Obrador en materia de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad? A propósito de esto que te comentaba también Violeta, de Sí. que agarre esos dos símbolos importantes y que además el día de hoy se refiera al hijo de Lázaro Cárdenas, ¿no? Pues es casi sí, kafkiano, de pronto, una situación bastante particular, ¿no? Bueno, sí, Violeta me hizo esa pregunta. A mí me sucede que me quedo con la última y se me va A todos nos pasa igual. No, fíjense que Andrés Manuel, ¿no? Me he dado cuenta que él se acuerda, las preguntas que tienen varios puntos, podrá darle explicaciones muy largas o respuestas muy largas, pero siempre contesta a todo el conjunto. A mí no, a mí se me pasa. No, yo ya le vi, ahí tienen un sopuntador, como ahí le van soplando. Lo estás exponiendo. Bueno, vamos a ver, lo de Pemex y la Comisión Federal de Electricidad. La idea de que el Estado, el gobierno más que el Estado, pero se le pone ya así el Estado,
es un mal administrador, viene de muy atrás. No es una idea mexicana, sino una idea generada y alimentada por teóricos europeos y norteamericanos, economistas, que con cifras y hipótesis han desarrollado esta teoría del neoliberalismo. El Estado es un mal administrador. El uso de los recursos de una sociedad se malgasta con la idea de que la autoridad política puede asignar las tareas, las recompensas, los premios y los castigos económicos en una sociedad. Mala idea. No se maximiza el potencial de esa sociedad. Y ya en la práctica el ataque a esto se hace cuando el Estado benefactor, ese que generó Roosevelt en los Estados Unidos, pues empieza a ser mal visto por la parte más conservadora de la vida pública norteamericana, y en los 70s Ronald Reagan encabeza esa crítica y se queda, digamos, resumida en el consenso de Washington. Uno de los puntos centrales de este consenso es que las empresas paraestatales son ineficaces, que el Estado tiene responsabilidades que está descuidando por administrar mal los recursos de estas empresas y de otros en otros rubros, y está sobrecargado de responsabilidades, de demandas que deberían de ir a otro lado. Ese otro lado, pues, es el mercado, en donde no habrá ya pleitos políticos, porque ahí será una asignación de los recursos según su capacidad y según las necesidades de la sociedad, muy racionales, y listo, ya. Entonces, la recomendación fue deshacerse de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad, entre otras, y de los ferrocarriles, y de hacer y administrar las carreteras, y bueno, ya todas las líneas aéreas, todo lo que ya sabemos. Entonces, el corazón de la economía estatal en México era y es Pemex y la Comisión Federal de Electricidad. Ahora, también son símbolos del nacionalismo. Ahí estaba un problemilla. ¿Cómo atacar símbolos del nacionalismo sin sufrir las consecuencias políticas? Entonces, poco a poco hay la voluntad de irlos desmantelando, de que Pemex siga produciendo petróleo, pero los petroquímicos, la química petroquímica secundaria se va a dar a los empresarios, y así poco a poco se les van quitando las partes más redituables a Pemex. Y en el caso de la electricidad, bueno, pues a generarla por la vía privada y abrirle el campo a inversiones extranjeras, y así se cumplía poco a poco, sin grandes escándalos, sin que se notara mucho, el proyecto neoliberal, privatizar. Bueno, ahora Andrés Manuel ha sacado esto como parte central de su proyecto. Hay que recuperar Pemex y la Comisión Federal de Electricidad como actividades estratégicas en donde el Estado tiene una responsabilidad que va más allá de lo económico y que tienen historia, sobre todo Pemex, porque
La nacionalización de la industria eléctrica que hizo López Mateos, bueno, es importante, no lo niego, pero no tiene el carácter de enfrentamiento a fondo que tiene lo del petróleo. El petróleo empezó a explotarse ya comercialmente en México a finales del siglo XIX y sobre todo principios del siglo XX. Y coinciden, nadie lo esperaba, este auge del petróleo con la revolución. Y con unos cálculos mal hechos por parte del gobierno de Porfirio Díaz. Yo no estoy sugiriendo que fueron hechos de mala fe, puede ser, pero el petróleo había que explotar, había poco petróleo en México, ese era el supuesto. Es una fuente de energía como el carbón, pero el carbón estaba hasta Coahuila y había que importar carbón para los ferrocarriles. Entonces, si había petróleo en México, se explotaba en México, se usaba para los ferrocarriles, bueno, pues entonces el proyecto económico porfirista salía ganando, que se suponía que era un proyecto nacional, beneficiaba a todo el mundo. No importar carbón, tener una fuente de energía para los ferrocarriles, que eran las venas de la economía mexicana, mantenerlas limpias y fluidas, y por lo tanto había que hacerlo rápido. ¿Quién podía tener los recursos y la tecnología para esa hazaña? Pues los que ya lo habían hecho en Estados Unidos o en otras partes del mundo, básicamente norteamericanos e ingleses y en menor medida otras nacionalidades, capitales de otras nacionalidades. Se les entrega todo, se les entrega la propiedad absoluta de los hidrocarburos, todo. Eso no era el caso antes, pero como antes no importaban, nadie se había fijado en ello. Ahora se hace una ley petrolera para darles todo a ellos. Pero es justamente cuando la revolución estalla, y la revolución empieza, entre otras cosas, algo muy básico, necesitar recursos. Las revoluciones se hacen en parte con recursos. Y Madero empieza a ponerles impuestos, cosa que no les gustó nada, porque ellos señalan, las concesiones que nos dieron dicen que este petróleo es nuestro y que además está libre de impuestos, salvo los de exportación. Y en México se les empieza a poner impuestos, y de ahí viene la lucha por el petróleo, que no por la electricidad, La lucha fue por el petróleo y fue dura, desde Madero pasando por todos, por Carranza, por Obregón, por Calles, hasta llegar a Cárdenas. Y Cárdenas da el paso decisivo. Entonces es un momento fantástico para la consolidación o un avance, porque ya existía desde luego el nacionalismo mexicano, y ahora Andrés Manuel López Obrador ha vuelto a tomar el tema del petróleo como parte de la esencia del nacionalismo mexicano, mantenerlo mexicano de arriba abajo, de izquierda a derecha, nada de irlo entregando poco a poco a la empresa privada y menos a la extranjera. Así que el llamar el 18 de marzo a revivir el proyecto cardenista en el siglo XXI, es decir, que el control de los recursos energéticos básicos los tenga el gobierno, representante de los intereses generales de la nación. Y bueno, pues tiene mucho sentido el celebrar el 18 de marzo en grande, porque se acabó la política de ir desmantelando y ahora está la política de ir reconstruyendo petróleo y electricidad desde la óptica del gobierno. Ya, pues Lorenzo, mi querido Lorenzo Meyer, te queremos agradecer de veras muchísimo. De veras es un gran gusto
nos entusiasma muchísimo tenerte por acá, así que te mandamos un fuerte abrazo y si no te molesta, te volveremos a dar guerra en otro momento, mi querido Lorenzo, muchísimas gracias. Claro que no me molesta. Es un gusto para mí estar con ustedes y hay que ir a la manifestación. Yo ya no estoy tan seguro porque a mi edad también ya el esfuerzo, he ido a tantas manifestaciones que con mi familia, pero sí sería bueno. Todos nosotros no tuvimos posibilidades de ir al Zócalo en 1938. Creo que ya los que tuvieron esa posibilidad ya pasaron a otra vida. Entonces, esto nos da la oportunidad de recrear ese momento tan fantástico del nacionalismo revolucionario en México. Muchas gracias, doctor Meyer. Pues nos quedamos con este proyecto cardenista del siglo XXI, así es que muy, muy interesante y ya estaremos abundando sobre esto también. Muchas gracias y muy lindo día. Hasta la próxima. Gracias. Un abrazote, Lorenzo, gracias. Pues Lorenzo Meyer, que está aquí con nosotros nuevamente y que estamos muy contentos, que por cierto, pues ya lo comentamos ahorita que estaba todavía con nosotros, pero hay una presentación en la Feria Internacional del Libro de Minería. Sí, sí, Ernesto, estará con nosotros el doctor Lorenzo Meyer, estarás tú y el doctor Lorenzo Meyer presentando este libro sobre el litio y bueno, próximamente habrá noticias también sobre el litio ya en Sonora y bueno, en este marco se presentará en la Feria Internacional del Libro aquí en Minería. ¿Qué día es? ¿Y hora? ¿26? Es el 24 de febrero. febrero a las 6 de la tarde, 6 de la tarde. En Minería, en la Feria del Libro. Ya les estaremos ahí mostrando incluso un cartelito más adelante, pero nos harán el honor tú y el doctor Lorenzo Meyer de estar ahí en la presentación. Lorenzo, sí. Pues bueno, ahí está invitado, ya sabe, en la FIL de Minería, 24 de febrero a las 6 de la tarde, la presentación del libro de Violeta y que pues el doctor Lorenzo Meyer nos hace el honor de estar ahí con nosotros y Violeta también que nos invita, así que pues ahí le estaremos esperando